amigos? Bienvenidos. Buena tarde, buena tarde, martes. Y todo el culpable. Su servidor. Todo, bueno, eso de ser abogado y andar litigando y andar peleándose tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias hasta con el tiempo. Pero era importante esperar que de repente me hubiera sentado a hacer unos soliloquios de esos que acostumbraré, pero no era el caso. Exactamente. Era muy importante esperarte porque hace 8 días no pudo estar por cuestiones de fuerza mayor. Nos hicieron favor de estar un grafólogo y un también un cubano, ¿no? No, eso fue el miércoles, el doctor cubano. A todos los que has tenido. Pura gente de nivel. Que deja caliente la mesa, por eso ahora ya es una mesita chiquita. Ya es una mesita chiquita. No, hoy fue así como andamos con movimientos aquí en nuestro pequeño estudio. Todo en aras de mejorar. Ya viste que está Carlita con nosotros transmitiendo lunes y miércoles. Lunes y miércoles transmitiendo Carlita. Entonces es un programa para jóvenes y vamos a hacer muchas más cositas. Sí, claro. Pero lo que hoy nos ocupa, aparte de darle la bienvenida a nuestro querido doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores. A ese mero, muchas gracias, mi diva. Disculpa, te digo la gente. Es una disculpa enorme que estamos empezando apenas ahorita, pero de verdad que cuando uno es abogado, cuando estás litigando, no tienes hora de entrada, pero no de salida, no dispones de tiempos, dispones de los tiempos del tribunal, que luego que se atrasan las audiencias, y eso es un relajo, la burocracia de los juzgados es terrible. ¿Estás criticando, Alejandro? Estoy haciendo la crítica, exactamente, de México enjaulado, pero a propósito del tema, hablando de temas, también el Poder Judicial, tanto federal como local, enjaulados absolutamente. Todos. Pero más el local. Falta más empezamos con lo de México enjaulado, porque no sé si has visto, querido doctor, esas noticias que están dando la vuelta al mundo de los niños mexicanos y latinos que Trump los tiene en jaulas prácticamente, solamente con unas mantas térmicas, en colchones en el suelo y demás. Así es. ¿Qué opinión te merece al respecto? Ahorita les voy a dar la mía, que no les va a gustar a muchos, pero... No, pues ni tampoco la mía les va a gustar. Bueno, sí, no, somos ahí, críticos. Exactamente, lo que está haciendo Donald Trump es una verdadera aberración al derecho, a los derechos humanos, que la verdad son una burla. Si son una burla desde aquí, desde México, porque desde aquí ni siquiera lo saben aplicar, imagínate allá este señor violador de derechos humanos. Y más allá de eso, el día de ayer precisamente me enteré que hay un tratado internacional en materia de derechos humanos, muy importante, en el cual, ¿qué crees? Estados Unidos no ha firmado ni lo va a firmar. Ni lo firmará. Exactamente. Pero, por eso como que le da a ese señor que está loco, ese señor que está desquiciado, más desquiciado que una persona que platicamos la vez pasada. Yo creo que serían muy buenos hermanos, ¿no? Se llevarían muy bien, la verdad. Exactamente. Entonces, este señor Donald Trump, de verdad, es una persona, además, más que nefasta, es un sociópata también, ese señor. Y aparte de eso, es racista. ¿Pero por qué hace todo eso? Porque nos tiene odio a los mexicanos, a los latinos. ¿Por qué? Por ahí se oye una leyenda urbana de que su esposa, o su exesposa, lo engañó con un mexicano. La exesposa. La exesposa, no esta. No Melania. No Melania. La exesposa lo engañó con un mexicano y por eso ahí se deriva el encono del odio de este señor. Entonces todavía más, y de por sí el señor está loquito, no está bien de sus facultades mentales, digo, cualquier persona lo ve, o sea, daría mejor de cómico, pero pues es el presidente de los Estados Unidos. Bueno, ya ha tenido reality shows. Así es, se ha aventado unos reality shows, pero de verdad. Él es empresario en ese aspecto. Pero está la otra parte, querido doctor. Y aquí va la parte, y yo creo que debemos fincar las responsabilidades donde deben. Porque no nada más es responsabilidad de lo que están sucediendo con estos niños de Trump. También está la otra parte de los gobiernos, de donde son originarios los niños o los papás de los niños, la parte de responsabilidad que hay. Digo, ¿por qué migras de un país? Claro, exactamente. Entonces, hay esta situación. ¿Qué es Navidad o qué? Que también yo en algún momento lo planteé así,
y a lo mejor aquí mucha gente se me va a echar encima. A ver. Pero yo lo decía y lo planteaba así. A ver, tú tienes una casa. Y así lancé mi pregunta en una plática con unos amigos. Tú tienes tu casa y de repente porque tienes dinero suficiente y demás, contratas o alguien que viste todo el tiempo ahí, lo contratas a vivir, a ser empleado en tu casa. Eso. Y pasa el tiempo y este empleado ya no se siente empleado, ya se siente dueño y parte de tu casa. Entonces, porque él dice, ya tengo muchos años aquí sirviéndole y trabajándole, pero dando un sueldo, con las condiciones que fueran. Como fueran, sí. Entonces dice, no, ahora necesito que me des herencia y me hagas, ahora me des tu apellido porque ya quiero ser tu hijo y quiero ser también dueño de esta casa. Ah, caray. No sería, perdonen mi barbarismo, y yo se los dije, a lo mejor mi postura o a lo mejor esta parte, no a todos les gusta, pero entonces no sería lo mismo que a veces queremos hacer los que van a Estados Unidos y que al paso del tiempo quieren, no, ya dame todos los derechos, ya dame porque yo ya trabajé. Sí, también. Digo, a lo mejor, por eso les digo, y yo sé que se me van a echar muchos encima, también. Pero yo tengo familia en Estados Unidos, tengo hermanos ¿Pero se cruzaron o...? No, se cruzaron de entrada, pero al paso del tiempo y fueron a trabajar. Volvemos a lo mismo, y era mi pleito desde que Trump tenía esta pugna en contra de los bad hombres, ¿no? Exacto. Porque también está la situación de, a ver, van a echar afuera a las lacras, cualquier país echa afuera o cualquier sociedad no quiere lacras dentro. Pero también hay muchos mexicanos que trabajan bien y también hay muchos, sí, mi hermano entró como mojado, como entran muchos, pero al paso del tiempo trabajó muchísimo, después, mucho tiempo después se casa y mucho tiempo después obtiene la nacionalidad, pero él se casó con una gringa entonces. Sí, pero él obtiene la nacionalidad muchos años después de haberse casado, no es que me casé para eso, ¿sí me entiendes? Y aparte es un ciudadano que le da a ese país y no por eso deja de sentirse mexicano, pero le da a ese país y paga sus impuestos y crea fuentes de taxes y tiene fuentes de trabajo, crea fuentes de trabajo y demás, y entonces yo digo, ¿hasta dónde también? Es que es un tema muy complicado, muy difícil. Mucho, demasiado. Y entonces vemos de repente que muchos otros van, pero en aras del sueño americano, como si fueran a recoger a palada los billetes. Y entonces, a ver, vamos a desmenuzar un poquito esa jaula. Porque dices, bueno, entendemos que estas políticas que ahora implementa un gobierno como muy dueño de su casa, pues las puede hacer. Digo, si tú de repente en tu casa todos los días recibes gente y les das de comer y les das la cena y demás, pero llega un día que dices, ya no puedo y cierro la puerta, exacto. Y entonces... Pero se te echan encima. Entonces es complicado y es lo que yo digo. Tenemos que ver las responsabilidades. Entonces, tú me dabas siempre, ahora tienes que darme porque me dabas. Sí, me dabas. Y ahora hay esa obligación. Así yo creo que tenemos que ir por el otro lado. Y culturizándonos. Ajá. Sí, por eso porque dices, bueno. Viendo el tipo de gente que se va para allá también. Exacto. Y además esa gente que ya no quiere regresar a sus países. Exacto. Porque, a ver, ¿qué digamos? Digo, yo tengo hijos y yo me he partido el alma para sacarlos adelante y tener aquí. A lo mejor hubiera sido más fácil agarrarlos, irme para Estados Unidos y después luchar por, no sé. Por el sueño americano. Digo, porque ahí estaban mis hermanos, perfectamente me hubiera podido ir. Sí, pero son decisiones personales que tomas en el momento. Así es. Y entonces, si ya no eres bienvenido en un país, ¿no es fácil regresarte a tu país de origen con todos tus hijos? Pues sí. Digo, porque ellos... regrésate, exactamente. O sea, ya. A ver, como abogado, ¿qué pasa aquí, Ale? Si yo tengo hijos allá, nacieron allá, entonces los niños se quedan y a mí me regresan. Pero pues si yo quiero, me puedo traer a mis hijos conmigo. Claro. Y entonces, ¿por qué insisten en que... Exacto. Que los quieran agringar.
Es que es esa parte donde yo pregunto. Exactamente, los quieren agringar. Es esa parte donde porque sí lloran y todo, y ya ves Televisa como es también muy dramático. Ay, que se llevaron a la señora, ¿no? O al papá o a los papás y tuvieron que dejar a los hijos. ¿Y por qué no se los traen? Se los pueden traer, porque no sé, ¿en dónde dice que no se los pueden traer? Eso es lo que, no hay ningún documento, no hay nada oficial, porque digo, les impida. Exacto, yo como mamá, dices, bueno, pues me los traigo. Pero los medios de comunicación así son, y más los tendenciosos como Televisa. Bueno, digo, nos vamos a echar encima a mucha gente. No, sí, yo sé, yo también pues me responsabilizo de pero lo que bueno, digo aquí. Si los chicos ya tienen su nacionalidad porque nacieron allá. Ajá, exacto, lo que quieren. Pues yo lo que supongo quieren que los después papás. pueden regresar, ¿no? Desde luego. A trabajar como cualquier otra persona o A lo demás. mejor ya tienen un trabajo seguro allá y por eso no se regresan con los papás, puede ser. Pero como los niños pequeños, es bueno, si te duelen, ¿por qué no te traes a tus hijos? A ver, tráete, los digo, estás llorando y todo eso, que pues entonces me traigo a mis hijos. Pues entonces no lloro para que me dejen quedarme allá con ellos, pero yo quiero estar allá. Exactamente. Pero si no eres y bien para recibido. crear la lástima, eso es lo que quieren hacer, generar lástima. ¿Y quién mejor que Televisa Productions para hacer todo y eso? TV Azteca, porque no hay. Sí, TV Azteca también, y se avientan unas, pero buenísimas. Sí, a mí me han hecho llorar. La verdad, de que hacen una super mega producción. Ajá. O sea, te pero dicen, es lo tiene que que yo llorar. pregunto, y esa era mi parte como persona de a pie que no sé de leyes, a ver. No, pero sí sabes. A ver, si yo estoy allá y me regresan, pues no me van a quitar, me puedo llevar a mis hijos, me regreso a mi país y me llevo a mis hijos. ¿Para qué lloro? Por lástima no me van a regresar allá, son duros. Es que son leyes. Exacto. Las leyes no llevan implícitos es como si un delincuente aquí, por ejemplo, que le dan prisión preventiva. Ay, no, es que me quiero salir por mis hijos. Es un similar. Es un similar. Es un similar. Y les va a pesar a muchos esta comparación. Exactamente, pero es la verdad, es lo mismo, exactamente. Por eso hago esa comparación muy burda o como sea, pero es la realidad. A ver, es que déjenme salir, dice el violador, ¿no? Déjenme salir porque tengo hijos. ¿Y lo van a dejar salir porque tiene hijos? Ay, por favor. Las leyes aplican. La ley exactamente se debe de respetar y aplicar. Y en el caso de aquí de Estados Unidos, desde luego que se pueden regresar los hijos con los papás. O sea, una cosa es eso y otra cosa es que quieren causar lástima a través de Televisa Productions, TV Azteca Productions, ¿para qué? Para generar, no sé, pues esa lástima que crean el show. De eso vive los noticieros también, del show, hasta los reporteros, los periodistas le dan más. No, y ahorita que salieron con estas jaulas. Digo, exacto, porque ven lo malo. No, pero seamos honestos, Ale. Seamos honestos. Tú como doctor y como abogado y con toda la trayectoria que hay, en México se tienen mejores condiciones para los migrantes que las que tienen en Estados Unidos donde tienen a los niños. Seamos honestos. No, pues sí. Digo, porque estamos criticando a Estados Unidos, que nada más les da una manta térmica y están en un colchón en el suelo. Yo vi pisos limpios y demás. Sí. De verdad, yo hablo de México, no de los otros países. No, de México. En México, el trato a los migrantes, donde los tienen encarcelados, hacinados, donde los tienen, no les permiten que hablen con nadie, porque prácticamente los tienen secuestrados, aislados. Recuerdo muy bien el caso que estuvimos manejando en redes aproximadamente hace 2 años o 1 año y medio por ahí, de una mujer siria que aquí en México la trajeron de Cuba y le desvirtuaron su vuelo, no sé qué tantas cosas, y me acuerdo porque lo estuvimos manejando con gente del club de periodistas. Y entonces, y la tenían pues prácticamente asignada y la tenían, no se sabía de ella, y en redes sociales lo estuvimos manejando y no se olvidarán. Entonces, por eso mi pregunta, ¿realmente el gobierno mexicano, este trato que critica de Trump de tener a estos niños así, aquí en México es mucho mejor el que le da a los inmigrantes? No, para nada. Digo, sin contar a los que están en las fosas, a lo mejor eso así es, exactamente. Perdón por el sarcasmo que ellos, pero entonces, ¿cuál es nuestra calidad moral como país, como personas, si nosotros tratamos mal a los migrantes que pasan por aquí? Sí, los que estamos pésimos. Pero entonces nuestros migrantes, si queremos que los traten bien en otro país. Exactamente, así estamos como que
contradictorios, ¿no? O sea, no es el mismo rasero para todo. Así es, debe de ser Les parejo. digo que tenemos tanta moral que a veces hasta parece que fuera doble, ¿no? Es doble moral porque la autoridad sabe muy bien, Televisa, TV Azteca, son los principales productores de todo esto, saben muy bien cómo se les trata a los migrantes. A los migrantes en México. Se les trata muy mal, Aquí, se les trata como México. animales, nos ha tocado ver. Ha habido reportajes en el Estado de México y estas historias urbanas que se manejan, donde de los centros de los migrantes llegan en la noche los policías y los obligan a delinquir y los vuelven a guardar. Historias urbanas que se manejan por ahí, que como dicen en mi pueblo, si el río suena... Cuando el río suena es porque agua lleva, ya está. Agua lleva, y eso se maneja mucho en el Estado de México. Sí. Por eso les digo, hasta dónde tenemos enjaulada, en este caso yo hablaba de la jaula mental, la manipulación. La manipulación mediática. Eso es de veras triste. Esa jaula, porque es México enjaulado, a ver. Da coraje, ¿no? También. ¿Qué otra jaula ve usted, querido doctor, de manipulación que hay en nuestro país? Pues. Hablemos de jaulas mentales. De jaulas mentales, así como de este tipo. Como este tipo. Pues también de los que según maltratan en los reclusorios, ¿no? Que en general todos son maltratados. Que nos quejamos y nos reímos, y echamos madres y padres en contra del sheriff que los viste de Rosita en Arizona. Sí, efectivamente. Es que se me fue su nombre del sheriff. Tan solo en el ejército les dan un trato también muy feo. A ver, hablando de jaulas, todos les dan unos castigos tremendos también. México enjaulado. A ver, ¿y por qué no dice nada Televisa, TV Azteca? A los que están en el ejército los tratan de la patada. Por ahí también hay una leyenda urbana del secretario actual de la Sedena. ¿De Salvador Cienfuegos. A ver, ¿cuál leyenda urbana? No, sí, hay una leyenda. Nos van a quitar el programa. No, sí, no nos vayan a quitar, no. Pero hay una leyenda urbana por ahí que no nada más la escuché de una persona de adentro, ajá, sino una persona de dos más, ajá, 3 gentes, que trataba muy mal este señor a su tropa, ajá, y los hacía hacer cosas pues que rayaban en, no sé, lo infrahumano, por decirle así, en lo infrahumano, ¿sí? Los golpeaba, los hacía que hicieran cosas feas. Hay una leyenda, y eso se las voy a contar porque tengo muchos amigos militares. Saludos, ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Pero tengo amigos militares y esta historia la cuentan todos los militares, y la gente que conozca militares no me deja mentir. Esta historia donde a los cadetes de inicio de repente van por rangos. Sí, entonces, no les voy a decir rangos para no meterlos en broncas, pero el chiste es que vamos a hacer una equiparación, como si el tercero de secundaria le dice a los de primer semestre, que van entrando a los de primer año, el que le toca, porque los forman así como si fueran cuadrillas o en cada salón. A ver, de repente a las 2 de la mañana se despierta. A ver tú, nomás al que le cayó mal o al que eligió. Sí, ¿no? Y ya. Tú, mande, porque ahí se tienen que cuadrar. Con un rango arriba que tengas, te tienes que cuadrar. Dígame, señor, fíjate que tengo hambre y quiero que me vayas a traer un pollo. Y entonces esa anécdota y esa historia de despertarse en la madrugada o a tales horas de la noche y decirle al cadete, al primero, al que va entrando, necesito que me vayas a traer un pollo, y si no me lo traes, te tocan al maestro, tablas. Tienes primer, segundo, tercer maestro. Pues ahí van, el chiste es que obligan, ¿qué hacen? Esa historia te lo cuentan todos los militares, porque a todos han pasado por esa historia. Claro. Entonces, a esa hora de la noche, ¿qué haces? No, dice, pues sabes que ahí mismo, estamos hablando del campo militar, de aquí, del colegio militar, del colegio militar. Entonces ya sabes que en tal lado hay un lugar que de 24 horas y te tienes que brincar bardas y te tienes que, salir de polizón, hacer todo eso para cumplirle. Porque si no le cumples, no, pues aguas. Te agarran de puerquito. Sí, todos. Y entonces eso se va replicando. Y de la misma forma,
amigos de la milicia también dicen ahora, yo los he escuchado despectivo, peyorativamente, esto de que no, ahora ya los tratan como mujercitas, como señoritas. Ah, sí. Antes había ley, antes la famosa tabla que todavía por ahí vemos corriendo unos videos en internet, ahora que todo se comparte en internet. Ah, sí, no, muchísimas la cosas. La tabla, y lo siguen haciendo por ahí en algunos lugares. Sí, claro. Esas jaulas que nosotros no sabemos y que sin embargo son para esas crear. Son las jaulas que dices, las jaulas mentales. Pero ¿por qué Físicas no se mete Televisa ahí? A ver, ¿por qué no se mete TV Azteca? Sí, son tratos infrahumanos. Son infrahumanos. A ver. Y sabemos que se llevan a cabo. Hace poquito me compartía uno de los invitados que estuvo aquí con nosotros, Edgarito DF. Él es de la comunidad lésbico gay, estuvo en uno de los primeros programas aquí con nosotros, invitado de Cecilia Tapia, y aquí estuvimos compartiendo y hablando sobre estas situaciones que se dan en las comunidades. Y hace poquito precisamente me acabo de compartir una liga hablando sobre los militares gay. Sí, porque ¿qué es así? ¿Qué? ¿Eso no hay? ¿No hay? Ah. ¿Esos no existen? No, ¿verdad? ¿Esos no existen en los libros? En los libros, exactamente, en los libros no existe, pero sí, eso se da mucho también. Entonces, ahí, por eso les digo, jaulas mentales, claro. Sí, son jaulas mentales, claro que sí, son esclavos. Y los tratan como esclavos. Y al tener estas preferencias, o muchos obligados a, entonces también... Los empiezan a discriminar. Y aparte son tratados como esclavos. No basta más como esclavos, hasta como animales, así. Y a ver, por eso te digo, ¿dónde está Televisa ahí? ¿Dónde están derechos humanos, tan solo derechos humanos, la Comisión Nacional? A ver, yo lo que he propuesto también muchas veces es que se cree la figura del ombudsman. Ajá. Del ejército. A ver. ¿A quién sería el valiente? A ver, ¿quién sería el valiente que se aventara? ¿Y qué alineamiento se exactamente. Bueno, recordemos, querido doctor, que una de los pleitos más grandes y más fuertes y que incluso vino a cambiar las leyes en México fue el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que precisamente desaparecido y demás. Y entonces con estas situaciones parecidas a la de Radilla Pacheco, las situaciones de Tanhuato, de Tlatlaya, donde están involucrados militares que nada más reciben órdenes. Así es, ellos nada más reciben ¿de quién? Puede ser alguien de muy arriba. Pero haber hecho lo de Tlatlaya, por ejemplo, eso vino de... Pero Ale, ¿no se supone que en el ejército el inmediato, o sea, hay una cadena de mando? Ah, sí, claro. Entonces, ¿cómo no es fácil llegar a ellos si hay una cadena de mando? Es fácil. Es fácil. Más fácil. Sí, digo, en lo público o en otro lado hay autores intelectuales y es más complicado buscarle. Desde luego. ¿Por qué crees que dicen que fue el Estado? A ver. Nada más así, la dejo así al aire también, ¿no? ¿Por qué crees que dicen o que digan siempre eso? Fue el Estado. ¿A qué te suena a ti eso? Por ejemplo, el Tlatlayazo fue el Estado, pues vino la orden de arriba. También lo de los 43 de Ayotzinapa. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. De hecho, no sé si has visto, sí lo has visto el video de cuando los tenían a todos desnudos. Antes de que los asesinaran. Hay un video de los 43. Hay un video de los 43 desnudos. Y no van a dejar mentir aquí. Hay un video donde están desnudos antes de asesinarlos. A ver. Wow. Y el gobierno ya sabe dónde están, o sea, pero dónde están los cadáveres. El gobierno ya sabe, pero ¿por qué no lo dice? ¿A quién está ocultando? Eso es lo que llama la atención. ¿Qué va a pasar ahí en esta jaula? ¿La van a abrir hasta que cuándo? Yo pienso que hasta que el cambio de sexenio es donde ya se va a saber la realidad. Si sigue el mismo, si cambia de régimen. Pero si cambia de régimen, sí. Pero si, por ejemplo, si se llega... ¿Sí la continuidad? Si se da la continuidad y como se está hablando ahora de que va a venir un megafraude electoral, no es por espantarlos, pero lo he oído de muy buena fuente. Que a ver esa jaula, hablamos de esa jaula. Vamos a hablar de esa jaula. Yo tengo un conocido en CICEI, que es el Centro de Seguridad Nacional, donde dice que va a haber algo en el que no va a quedar Andrés Manuel.
Y eso apenas me lo acaban de decir y casi me lo juran y perjuran que no va a quedar. O va a haber un megafraude o va a haber otra cosa. ¿Y por qué pasaría crees? ahí? ¿Soltarían al tigre enjaulado? Sí, Si sí. pasara algo Ah, como desde eso. luego, yo creo que sí. ¿Cuál sería la lectura? A ver. Sería una cosa muy peligrosa porque se daría una guerra civil. De verdad. A esas alturas. A esas alturas, pero ahí te va inmediatamente quién va a entrar. El ejército. La ley de seguridad. ¿Por qué aprobaron interior. la ley de seguridad interior? ¿Y por qué esa sí la resolvió rapidísimo la Corte? Y no ha resuelto lo de la cuestión de la Ciudad de México, mal llamada Ciudad de México, porque aquí sigue siendo el Distrito Federal. Aquí siguen siendo la sede de los tres poderes, porque hacen también a lo caliente, hacen las reformas, las hacen a lo bruto, la verdad. Y aprueban igual, a lo bruto. Seguimos sin fiscal anticorrupción. Sí, seguimos sin fiscal, exactamente. Federal, Tiene que entrar el nuevo sexenio para que ya puedan elegir. Pero, ay Dios mío, ¿cómo se vislumbra esto? Porque precisamente si estamos a unos cuantos días de las elecciones. Exactamente. Y precisamente platicaba con amigos, aquí no se dicen nombres, solamente son amigos, y veíamos cómo se ve. Y algunos me decían, no, es que va a ganar Mid. Así me dicen a mí, me lo aseguran. De verdad, ¿en qué burbuja están? Si Mid va hasta atrás. Exactamente. Y eso es preocupante, ¿no? Sí. Pero dijimos desde un inicio, yo fue mi opinión muy personal, particular y muy humilde, que su primera cintillo de seguridad con que se rodeó fue el acabose, ¿no? Ese fue el acabose. Para mí. Sí. Yo lo veo así. Sí, se rodeó de la escoria del PRI. Y por eso esos se encargaron de llevarlo al tercer lugar. ¿Por qué crees que renuncia Ochoa Reza y meten al negro Cisneros? Pero acuérdense que Ochoa Reza renunció por los prietos que no aprietan. Exactamente. Y ahora me ponen un eslogan de una canción que Pepe se aprieta. O sea, ¿cómo? Ajá, exactamente. ¿Has oído una canción como guapachosa que le pusieron con eslogan? Sí, que yo con Pepe sí, porque Pepe se aprieta y él sabe apretar. Sí. O sea, espérame. No tumbaron a Ochoa Reza precisamente porque fue de este eslogan de los prietos que no aprietan. Sí, y esa fue su derrota de Ochoa Reza. Por eso se fue. Bueno, aunado con este escandalito que le salió también que en Michoacán estaba creando una mansión y no le pagaba sus... También salió un video de su albañil, uno de sus albañiles. Hasta los albañiles se quejan, ¿no? De que no le pagaban y daban los montos de las cosas que le estaban metiendo a tremenda caserona. Sí, hicieron caserón, ¿no? Sí, aparte de los taxis estos, ¿no? Que se los echan en cara y yo los veo como decía mi abuelita, pues como que dices, como se echaron manteca en la mañana y todo se les prepara. Así es. Y todo a gusto. ¿Cómo se llega a algo como eso? Sí, como dices, echan manteca para que les resbale. Sí, yo creo que hasta yo creo que son fans de mi salita, mojarrita enjabonada. Exactamente. Pues echan su jabón. Es que a veces vemos la política y los vemos peleándose. Yo, honestamente, no me pongo las noticias porque no hay, no te puedes estar sentando a verlas, sino unas mañanas y pasar con el horario y que andan corriendo. Exacto. Pero, ¿hasta dónde últimamente los protagonistas de los debates no son los candidatos, sino los representantes? Los representantes. Y luego también van los representantes de representantes y no se saben ni defender. Y pura estupidez. Porque está otra cosa. Con López Dóriga, si me dicen exacto, unos van con él, otros están en TV Azteca, otros están en Televisa, casi a la misma hora, cambias y están representantes de diferentes. Pero puros representantes, sí. El representante, y diciendo puras barbaridades. Y puros pleitos entre ellos. Así es, de vecindad. A eso ha llegado la política. A eso ha llegado. ¿Qué necesitaríamos para hacer un cambio dentro de No, ya necesitaríamos ¿abrir la jaula o enjaularlos? Es que para cambiar todo esto hay que cambiar primero a los políticos. Hay que hacer ya una limpia de políticos, porque si te das cuenta, son los mismos, y regresan, van, revienen, son diputados federales, locales, regresan al Senado. Otro que fue delegado y va a ser delegado otra vez allá, o pretende ser abogado en Benito Juárez.
Pero hay una cuestión, y yo les decía hace poquito en Twitter, critican la mayoría de esta burguesía política, les digo yo, critican a los maestros, y estaban hablando de la gente, que estas plagas que se heredan más en el sur del país, ¿no? Porque Sí. yo esa figura no la conocía acá en el centro. Eso de heredar las plazas era más en Oaxaca y de aquel lado. Sí. Pero critican esto, y sin embargo ahora vemos a todos los juniors de la política. Ah, sí, también que sale el hijo Hijas, de Romero, hijos, los Chávez. de todos, de Bastante Manlio, dinero. de Gamboa, Ah, sí, de Manlio está su hija, ¿no? Silvana, ¿no? Igual Entonces, de Gamboa Patrón, ahí están sus hijos, o sea, ahí están, sí. ahí van. Y así es una cosa hereditaria. Parece monarquía aquí. Exacto. Parece una monarquía que se hereda, ¿no? Esos son los mis reyes. Exactamente. Mis reyes de la política. Exactamente. Por ejemplo, ¿quién impuso a mí? El mismo Peña Nieto. No le pidieron permiso al patrón. Si te das cuenta, ¿quién es el patrón? Salinas de Gortari, no le pidieron permiso a él. Por ahí dicen las malas lenguas que él no está de acuerdo con mí, y tuvo razón. Está en tercer lugar. Pero pues está en tercer lugar por este lastre que viene cargando con, volvemos a esto. De todos de los que se rodeó. ¿Cómo puedes decir, o cómo puedes decir que vas por un cambio? ¿O cómo puedes decir, Andrés Manuel, hablando de, se está rodeando de pura gente indeseable? Sí, eso es malísimo, malísimo. Pero tienes a lo mismo. Exactamente, y tienes a lo mismo. A ver, como que los tres partidos son lo Yo mismo. me preguntaba, ¿por qué no todos los candidatos dan las personas que van a integrar su gabinete? ¿Por qué? Ah, está muy buena. Porque, a ver, hablamos de esa jaula. Sí, sí. A ver, ¿por qué? Del gabinete, de quiénes Ajá, van ¿por qué no integrando. dan los nombres? Digo, porque... No, se dan ¿Por qué? especulaciones nada más. No, pero digo, sería el que dijera Sí, Ricardo, que dijera el Bronco, así en es, mi gabinete va a estar tal, así tal, va a estar tal. conformado. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué crees? ¿O no será porque ese ver. mismo puesto ya se lo repartieron a Ya, 4, porque o están ya- prometidos? Ya están ¿verdad? exactamente, esos puestos se prometen desde el principio. Son como novio de pueblo que tiene por ahí, Sí, que sí. trae, ¿perdón? Dicen que se apagó ahí una cámara. Ahí A no ver. está, a ver, tú sigue hablando, Ale, A por ver, yo favor, voy a seguir perdón porque nos hablando, quedamos. porque- Sí, a ver, tú Sí. échale. Yo aquí Respóndeme eso, respóndeme Así, eso. exactamente, o sea, pues cómo es posible que no den a conocer, nunca, si te das cuenta, nunca dan a conocer quiénes van a ser los secretarios de Estado, ni cómo se van a repartir el pastel, quiénes van a ser los subsecretarios. Esto lo tienen desde el principio, desde que se elige al presidenciable. Desde ahí van a saber siempre quiénes son, quiénes los que se van a repartir el pastel en las secretarías de Estado, subsecretarías de Estado, en las paraestatales. Ya se sabe, se tiene a la gente. Pero ¿por qué no la dirán? Pues porque pues muchas veces es lo mismo, es el mismo revoltijo. Por ejemplo, los que son los voceros, los que son los representantes o los representantes de los representantes, ellos ya tienen también prometida una diputación plurinominal, una senaduría plurinominal, ¿sí? Ajá. Entonces, por eso, y no lo dicen hasta el final, pero vete fijando también a quienes tienen en los primeros lugares. Por ejemplo, hablando de los pluris. ¿A quién tienen en primer lugar? Y en Esa segundo figura y en- debería desaparecer, ¿no? Es lo que yo digo, Los por favor. plurinominales, los pluris. que esos son para pagar favores nada más. A eso me refiero, el pago de favores. Por ejemplo, ¿quién va a entrar primero en el PAN? Josefina Vázquez Mota. Ni más ¿De ni cómo? menos. Ella está en primer lugar. La señora, la señora, las peores la peor- campañas, los la de- peores resultados. y la mejor perdedora va a ser senadora de la República a fuerza. Está en el primer lugar, porque ya ves que hacen listas por lugares. ¿Y Y cuáles depende- son los méritos o cómo? Pues los méritos, por ejemplo, con ella, pues porque ha sido buena perdedora, ¿no? Porque la lanzaron y ella, pues, de lo que cuenta el Radio Pasillo, ella no quería, ella no quería aventarse otra vez a perder, pero se la jugó con el Estado de México otra vez para perder. Ella sabía desde un principio Que iba a perder. que iba a perder. Y luego después, posteriormente, Esos juegos malévolos. son juegos malévolos. Va a meter hasta a su familia, va a meter por allá a su hija de diputada federal. ¿Y qué sabe su hija de política? Nada, son juniors. Los juniors, por ejemplo, en el caso del PAN y el PRI también, son los que van a entrar ahora, los nuevos.
Lo peor de todo es que ni siquiera hacen campaña, se entra por pluris. Por eso yo también pugno porque se acaben esos plurinominales, porque nada más es pago de favores, favor con favor se paga. Entre plurinominales, Juanitos, sí, Juanitos, Juanitas, Guadalupe, todos esos ya están dados. Es más, están las listas, hasta están visibles en internet. La otra vez hasta me llegó la lista, ¿cómo está? Mancera ya también está en el segundo lugar. Sí. ¿Quién más va a quedar y que está hasta negociado? Damián Cepeda, ¿no? O los dos Cepedas. Presidente del PAN es Cepeda, ¿no? Es un Cepeda. El que fue también el candidato, el buen perdedor, el otro buen perdedor del Perderé, igual al Senado, iba a ser senador de la República. Pero a lo que voy es que ellos no pierden, ellos aseguran el hueso. Lo aseguran. Son negociaciones que se hacen internas. Pero detrás de ellos hay muchísima gente esperando. O sea, hay mucha cola. Ajá. Y esa cola se va formando también. Va haciendo méritos y te van poniendo un precio, porque así es. Me decía un buen amigo, que no va a decir nombres, pero le van a saludar y él va a saber de quién me refiero. Dice, los políticos tienen dueño. Por supuesto. Desde luego, cada político tiene dueño, y es cierto. Ya sea un empresario, ya sea del mismo partido y que le deban favores y que los tengan que pagar una vez estando ahí. ¿Qué tipo de favores? ¿Quién sabe? Pero les deben algo. Entonces ahí está. Porque aparte de los 12,000 millones de pesos que les dio el INE ahora, así es. ¡Qué barbaridad! Pero aparte va mucho más, Ale. Sí. Porque hace 6 años yo recuerdo que se mencionaron cifras que eran 5,000 millones lo que le dio el INE. Pero que realmente se gastaron 60,000 millones hace 6 años. Entonces, si ahora les dio 12,000, ¿realmente cuánto se va a gastar? Si hace 6 años se gastaron 60,000. Pues nada más echarle los patrocinadores. Por eso digo. Hay que ver quiénes son los patrocinadores, ¿no? También, yo no descarto a los narcotraficantes también. ¿Tú crees que no estén los narcos detrás de los candidatos? Claro, ¿por qué ha habido tanta matanza de candidatos? 115 llevábamos, 115, ¿no? Sí, 115, 116, es una cifra escandalosa. ¿Qué está pasando? ¿No? Pero ¿por qué los están matando? Pero ocurre una cuestión. A ver. Son los de abajo. ¿Ellos son los de abajo o los que ¿Los que echan? no traen garuras? Los que no traen garuras y los que echan como carne de cañón. Exacto. ¿Por qué? Los echan así. ¿Por qué? Exactamente lo que yo digo. ¿Por qué los echan así? Y son los que salen de la nada y si te das cuenta no son conocidos. No. Yo nada más dije, pues que ¿ya a poco existía? ¿Ya a poco este pueblo existía también? Por ejemplo, que el alcalde de San Pedro de los Aguaros, que el candidato lo acaban de matar. Puta, ni sabía que conocía, que existía un pueblo así, que pones en el Google Maps y no aparece, pero lo mataron. Y lo peor todo que también se están llevando a mujeres entre las patas. A pueblos completos. Porque esos son advertencias. ¿No? Claro, son advertencias. Y los matan, te vuelvo a repetir, como carne de cañón. O sea, porque son candidatos que no son conocidos, salen de la nada. A ver, ¿cómo te explicas? Y de repente los matan. A ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Por ejemplo, es como si mandaran al Cepeda a un pueblo a que se candidatee. Ajá. ¿Tú crees que lo van a matar? En primer lugar, ¿tú crees que lo iban a mandar a un pueblo, por ejemplo, el Cepeda, que va para senador por el Estado de México, y de hecho lo va a hacer? ¿Tú crees que lo van a mandar a una alcaldía o algo así? ¿O lo van a mandar a una regiduría, algún ayuntamiento, alguna presidencia municipal? No. Eso sucedía. A esos los mandan como carne de cañón para que los asesinen. Hubo un caso también, no sé si te acuerdas, de por allá también del Estado de México, de un municipio donde mataron a la regidora o a la presidenta municipal. La asesinaron. En Cuautitlán. La asesinaron porque la pusieron como carne de cañón. Muchas veces son los propios partidos los que te ponen. Y es muy fuerte. Y a lo mejor también voy a generar mucha polémica, como siempre, aprender aquí. Sí. Pero muchas veces son los propios partidos. Haz de cuenta que los partidos políticos, yo en lo particular, y porque lo he vivido también, son como o sectas, o son como mafias, o en el peor de los casos son hasta peor que los narcos. Cofradías. Son cofradías de poder. Nada más.
y avientan así a la gente. O sea, por ejemplo, yo puedo estar muy ávido de poder y me van a ver, no, pues este cuate está avidísimo de poder. Lo mismo que pasa en las películas, como La Ley de Herodes. Este que tiene la cara de idiota. Oye, con el secuestro, autosecuestro, como se manejó además del jefe, digo, pensamos que ya se iba a retirar de la política. No, pues él ya está re bien. Pero eso es bien incongruente, porque yo les digo que ahora nuestra maravillosa memoria electrónica, hay videos donde hablaba pestes de Anaya. Claro. Ahí están los videos cascas de su así voz, como su forma de expresarse de él. Y ahora no, ya es un joven con mucho futuro, ¿no? Es un joven que le va a dar a México la vanguardia, la innovación, la modernidad. Híjole, qué bárbaro, ¿eh? ¿Por qué piensan que no tenemos memoria? Ahí está, porque la política es así. Por ejemplo, Gabriela Cuevas, senadora del PAN, o ex senadora del PAN, de repente se va con López Obrador. ¿Por qué? Porque ella fue por berrinche, porque le habían prometido algo los del PAN, que también tuvo razón ella en ese aspecto. Bueno, acordémonos aquí, regresemos un poquito. A ver. Cuando el desafuero de Andrés Manuel, no fue Cordero y ella los que lo fueron a pagar. Le pagaron, exactamente, pero así es la política. Y lo pagaron para evidenciarlo, ¿no? Sí, exacto. La política es un juego, por ahí dice mi papá, es el arte de engañar, pero todavía va más allá del arte de engañar. Aquí en México es un juego muy burdo. Exactamente, es jugar con el ignorante. Y sin vergüenza. Y no estoy siendo despectivo. El ignorante me estoy refiriendo al que desconoce de política, o sea, otro ignorante, el que carece de estudios y que se va con lo primero que le ofrece y que con una lata de sardinas o una bolsita del mandado vacía, con pura propaganda los compran para que vayan y voten. Esas playeras de 2 pesos. Las playeritas de a 2 pesos, porque son lo que salen. Las gorritas porque yo hasta tengo gorritas ahí de Mikel Arriola, por ejemplo. Por se les ofrece al público, tengo 3. A los 3 primeros que llamen, les doy las gorritas de Mikel Arriola. Digo, porque las reparten como si fueran larines. Las playeras igual. Yo creo que están más caros los larines. Los larines están más caros, de verdad, porque dan muy barato. O sea, porque sabes, otra cuestión. Así es. Que toda esta publicidad. ¿Quiénes manufacturan eso? Esta publicidad, el que la manufactura, se la manufactura a un precio muy por abajo. Sí, pero muchísimo por Vimos abajo. chanclas del PAN. Hay chanclas del PAN, hay de todo. Es más, papel para envolver tortillas con publicidad de Ricardo Anaya. Sí. Donde ofrece 1,500 pesos mensuales para las jefas de... Sí, también la de Barrales, ¿no? Sí. Que yo la aprecio mucho y la quiero mucho y demás, pero que para las jefas, dice, ¿pero qué tipo de jefas? Pero ella se asume como jefa, ¿verdad? Sí que la jefa tiene que gobernar y dices... Sí, a ver. Rivera ya... A ver, exacto, ya pasó. O sea, esa publicidad tan naca. Es que no hay otra. Perdón, es que no encontraba una palabra. Pero de verdad, es como dicen. Para las jefas, y digo, ¿qué política estamos llevando? Por ejemplo, no sé, el que estaba no me queda muy bien, no me cuadran las cuentas. Ofrecerle 2,500 pesos a 1 millón de jefas de familia mensuales. Pues, ¿De cuánto estamos hablando? Solamente en eso, ¿cuánto se va a llevar? Y realmente la Ciudad de México ¿tiene para solventar eso durante 6 años? A ver. ¿Cómo? Digo, de verdad. También hay que pensarle también. Otra cuestión que vi hablando de tu amiga Barrales, a que dijo que el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, va a servir para traer más agua a la ciudad. No sé si la voy a traer en aviones. ¿Cómo lo vayan a traer? ¿Cómo le van a hacer? Decía un maestro aquí que a lo mejor la va a entubar desde Miami. No puede ser. Desde Miami para acá. Pero ese tipo de publicidad. Pero eso. Por eso les digo, jaulas mentales, porque piensan que tenemos 2 neuronas ahí enclaustraditas y que no se mueven. Y nos tratan de veras como ignorantes los políticos. Es una verdad. Y da coraje que nos traten de veras como si fuéramos unos ignorantes. Que nos estamos chupando el dedo. Sí. O sea, yo no me creo lo que dice ninguno de los candidatos. O sea, los 3, ya dije la vez pasada y di mis razones de por qué voy a votar por Andrés Manuel López Obrador, lo vuelvo a repetir. Lo voy a volver a repetir, aunque me mienten la madre después, no importa, como el día que lo dije, pues, hubo mentadas de madre y demás,
o que soy me dijeron que una revista, yo, un chapulín, arribista y no sé qué tanto. No, porque van a ver ustedes mismos que no me voy a beneficiar con Andrés Manuel, no voy a andar ni con él. Otro de nuestros invitados, ¿te acuerdas de que vino a hacer de juicios de amparos el doctor? Alberto del Castillo del Valle. No, Alberto del Castillo del Valle no fue, ay, se me fue su nombre, perdón queridos amigos. Holguín. No, estuvo hace poco tiempo, fue sobre juicios de amparos, un experto en el tema que próximamente va a venir, también, pero se me fue su nombre, queridos míos. Pues es que hay varios expertos. Es que hay muchos. Pero el principal ahorita es él, Alberto del Castillo del Valle, que le mando un saludo. Que estuvimos juntos apenas el miércoles pasado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y que próximamente estará aquí estaba dando con una nosotros. Conferencia, ¿no? Sí. Sea feliz, ¿no? Por favor. Un ciclo de, sea feliz. Un ciclo de conferencias. Ese es un doctor, yo le digo que, que los que te enseñan de forma lúdica lo aprendes bien. Y lo aprendes facilísimo con él, sí. Rápido. ¿Sabes qué me gusta? Que eche sus anécdotas con nombres y apellidos. Claro que sí. No, sí dice. Digo, está en ese nivel donde dices. Donde dice, caray. Él sí dice nombres y apellidos, ¿sí? Muy divertido. Yo la vez pasada pues me reservé el derecho, ¿no? Sí. Como dicen por ahí. Yo les recomendaba transmitir en directo su ponencia desde la Junta Local. De la Junta Local de donde vengo. Ajá, la completa la transmití y se los recomendaba que la eran porque está muy interesante. Y al final es una entrevista así cortita, con todas mis limitantes que pues porque estuvimos ahí, pero el doctor fascinante. Y ya estará aquí con nosotros. Ya estará aquí con nosotros para que nos explique, porque sí, un experto. Sí, y él es el primero del tema. Tengo otro también que fue mi maestro, y le mando un saludo. El doctor Baldomero Mendoza. Ajá. También es igual, una eminencia en amparos. Ya está, casi vive en España, se la pasa ahí. Porque lo piden en todas partes para las ponencias, para capacitar también. Me daba mucha risa algo que decía el maestro Alberto del Castillo del Valle. Dice, tienes que hacer tus argumentos, tu argumentación de forma tal que incluso hasta un juez le entienda. Exactamente. Sí. Porque muchas veces creen que con echarle mucha paja y jurisprudencia y todo. No, eso, mira, de forma que hasta un juez le entienda. Hasta un juez le entienda. Está buenísima, Está buenísima. Yo esa me la guardé y le digo. Sí, que hasta un juez le entienda, está buenísima. Él, así, esa forma tiene. Y aparte es directo. Así es. Él va duro y directo y va contra la cabeza, ¿no? Así es. Otra jaula, querido Ale, que va junto con pegada en todas. La jaula de las locas. La jaula, no, esa también hay esa, ¿eh? Esa es otra. Esa sigue. Esa sigue y seguirá. La jaula moral. Estábamos mirando ahorita, y yo lo platicaba igual con unos amigos, esta situación que está ocurriendo en Rusia. En Rusia ahorita, sí. Vimos ayer y antier estos encontronazos que se dan personajes que han ido, que están en Rusia, que de repente entonces vivimos en un país de pobres, tan pobres, que yo les decía que ya la clase media desapareció prácticamente. Sí, ¿no? Como aquí. Son muy ricos. No, aquí. Son muy ricos. O son muy pobres. O estamos ahí hasta abajo. Pero sin embargo, ¿cuántos miles de mexicanos andan en Rusia? A ver, ahorita, es lo que te iba a decir. ¿Con qué? ¿Cómo? A ver, ¿cómo le hacen? Yo les decía en mi columna ayer, los celulares de Coppel ahorita transmiten bien, ¿no? Ahorita sí. Para que se acabe la recarga, a ver cómo le van a hacer. O luego se andan quejando de que no hay dinero y todo eso. No. O sea, ¿o de dónde sacaron? ¿A poco o ahorraron tanto dinero? De los que se han ido allá que obviamente muchos dicen, ¿no? que Rusia es más barato que otros países. Yo no sé, queridos míos, yo soy una humilde escribana. No, pues ya somos dos, nada más, muy humildes. Entonces, humildes comentaristas, ¿no? Sí, pero está la otra cuestión, Ale. No sé si viste una leyenda en el partido de Alemania con una bandera que sacaban uno de los mis reyes y que decía en la parte blanca de nuestro lado patrio, decía, si gana AMLO, aquí me quedo. Pero ese no era el punto, el mancillar a la bandera de esa forma, sino que uno de los que están sosteniendo esa bandera es el hijo de Felipe Calderón.
Ahí está, para que veas. La gran vida, ¿no? La gran vida. Y ahorita están los hijos de los políticos allá. La mayoría. Ah, sí, andan por ahí, los mis reyes andan allá. Entonces yo preguntaba, en el aspecto jurídico, el mancillar la bandera de esa forma, el utilizarla de esta forma, se supone que hay una penalización. Desde luego. Y eso es una falta de respeto a nuestro lábaro patrio, ¿no? A ver. Entonces, ¿tú crees que vayan a aplicar las penas adecuadas o que corresponden en el hijo del expresidente por esta... ¿Tú crees que lo van a penalizar? Yo pregunto. Para nada. Yo pregunto. Pero si lo hiciera cualquier hijo de vecino, sí lo penalizan, ¿eh? ¿Te acuerdas que a una vez a Thalía no sé qué la multaron pues sí, por una bandera en un video que se volvió en una bandera o algo así, que estaba desnuda? Exacto, que estaba envuelta en la bandera de México, ¿te acuerdas? Entonces, y la multaron. Entonces, una situación como esta de los mis reyes que con esta bandera y que dicen todos, por eso yo dije, como dicen todos los medios, presuntamente es el hijo de Felipe Calderón que está sosteniéndola. Bueno, falta investigar quiénes son los demás que están sosteniendo la bandera. Y que si gana AMLO se quedan allá. Yo no sé si Vladimir Putin quiere si los quiera tener ahí también. Quiero ver si van a soportar la situación como se vive en Rusia. Así es. Porque hay un video que yo compartí en redes sociales que hicimos comentario sobre unas chicas que lo compartí en Face, sobre unas activistas feministas que llegan a querer hacer sus cosas que hacen en todos lados y de repente llegan guardias rusos y casi sin pedazo limpio, toma, y van para su casa. Aquí eso no se hace. Y las señoritas agarraron, se pusieron su ropita y salieron. Yo no he visto que haya amenazas en contra de... Volvemos a lo mismo, volvemos a la otra parte, porque digo, nada más lo que nos conviene. ¿Sí? Es lo mismo. Si Vladimir Putin, desde el momento que se va a hacer el mundial acá, pero estas son las cosas que están prohibidas. Los homosexuales, cuestiones de homosexuales y demás, no están bien vistas aquí, no se van a... Cuestiones, y puso sus lineamientos. Sí, puso ahí sus... Y entonces vas a su país y tienes que sujetar a sus reglas, sí, a sus reglas, leyes, normas, todo. Y entonces, ¿por qué nos enojamos cuando otros países quieren hacer valer también sus leyes? Cuando nosotros exigimos que nuestro país también haga valer las leyes, porque bueno, a ver, si México no pone visa para Estados Unidos, pues no es cuestión de los mexicanos, es cuestión de los gobiernos. Sí. ¿Por qué no ponen la misma visa que tiene Estados Unidos para que no entren aquí a los americanos? A ver, exactamente, ¿por qué no es al revés? ¿Verdad? Y a ellas sí les dan la visa para que se vengan para acá rápido, los gringos. Todo se hace, a ellos la puerta abierta y aquí puerta cerrada, exactamente, brincando muros y pidiéndonos cada vez las perlas de la Virgen para poder pasar allá legalmente. Ajá. Y entonces... A ver... ¿Dónde está la equidad ahí? ¿Y eso quién lo maneja? ¿Relaciones Exteriores? Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación. Son los que deberían apretarse el cinturón. Sí, apagárselos y a ver, pero ¿qué hay entonces? ¿Miedo? ¿O ya hay arreglos internos? ¿Qué hay? A ver. Esta camisa de fuerza que mencionaba el doctor Chacoca, que la camisa de fuerza que es los tratados de Bucareli. Esos me iba yo a referir exactamente. Que sí existen y tienen cierta vigencia. De hecho, siguen vigentes, ¿eh? Siguen vigentes. Los tratados de Bucareli, hasta el 2023. Hasta el 2023 están los tratados de Bucareli. Que por eso nos comentaba el doctor Chacoca que es tan importante quién va a quedar de presidente, porque sería la continuidad de eso, ¿no? Y que nos comentaba precisamente el doctor Juan Ramón Jiménez de León, que es el doctor Chacoca, nos comentaba eso, que ya habían caducado y que fue saliendo del Gortari con el Tratado de Libre Comercio, que no son más que la continuidad de los tratados. De los tratados de Bucareli, exactamente. Y que caducan, por decirlo, en el 2023. Y por eso es tan importante quién va a estar gobernando México, para ver si se les da o no se les da. Pero está la otra, ahora vamos a la jaula del agua. La privatización, ¿no? Mientras estábamos con la jaula mental del Partido México, ya no las estaban dejando ir con el agua. A ver, cuéntame esa parte. También que se aprobó por ahí, porque hasta eso lo hacen ya ilegal todo.
O sea, lo que era ilegal nada más lo convierten en legal. ¿Por qué digo esto? Porque ya el agua está privatizada desde hace muchísimos años. A ver, Bonafont, ¿de dónde agarra el agua? Todas La 100, ¿de dónde toma el agua? Que es de FEMSA. De FEMSA, exactamente. A ver, ¿de dónde agarran el agua? Es lo que me pregunto. Y yo les comentaba, yo hice unas columnas, yo tengo mucho tiempo escribiendo en SDP, no tienes añísimo. Y aparte, yo escribía sobre muchos temas que para algunos incluso me han llamado conspiranoica, que loca y demás, porque he escrito de todos los temas. Pero yo escribía sobre esta privatización del agua y donde Nestlé se quiere adueñar de toda el agua prácticamente de todo el mundo. Sí. Y entonces resulta que ahorita, 6 años después, sí es cierto, y Nestlé va a ser uno de los beneficiarios. Ni hablemos de las refresqueras, como mencionabas ahorita, o de las cerveceras, porque en el norte no hay agua, pero hay cervezas. Hay cervezas, exactamente, no hay agua, pero hay cervezas. Ahí está Mexicali sufriendo, peleando, ahí mismo en Coahuila, toda esta parte del norte no hay agua, no tienen agua. Hay cervezas. Así es, pero y toda la cerveza que se utiliza toda el agua que se utiliza para crear la cerveza. Así es. Aparte de todas las derramas de enfermedades y demás, porque mencionabas al doctor cubano que estuvo el miércoles. Sí, el diabetólogo, ¿verdad que sí? El diabetólogo. El endocrinólogo, ¿verdad? Sí, es un experto. El doctor tiene tantas carreras, tiene 2 años en México y ha hecho tanto por el mundo recorriendo. Tiene tantas carreras como buen cubano estudiante. Sí, impresionante. Pero nos comentaba algo referente a la cerveza, así que no me quiso decir y se me fue y le voy a preguntar. Solamente hay una cerveza que la cebada con que la producen es orgánica y solamente esa no te hace daño. Todas las demás, y dijo todo lo que te causaban. Pero no me quiso decir cuál. Pero solamente hay una. Solamente hay una. Porque volvemos a lo mismo, la derrama que hay, y platicábamos, estos contubernios que se hacen entre países y esta unión que hace Monsanto con la Bayer, la farmacéutica. Sí. Que aquí en México, volvemos a lo mismo, los que me siguen alguna vez recordarán que yo le hacía la pregunta al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, que no fue muy bien recibida por muchos, y yo se le hice ahí en el club de periodistas en una reunión, y pues, ¿para qué me invitan si ya saben? Si ya saben cómo Entonces yo le preguntaba esto en relación a las cooperativas mayas que hay en Campeche y en Yucatán para proteger a las mieleras, que precisamente estaban pugnando porque no querían que entrara Monsanto, porque al entrar Monsanto la calidad de la miel demerita, y en Alemania, que era uno de en Alemania y en Europa del Este, que son sus principales consumidores de la miel mexicana, al entrar Monsanto ya no les iban a comprar la miel, porque está contaminada. Sí. Y entonces yo le pregunté esto y obviamente nunca me contestó. Ya no te contestó, ya no te... Me dan las evasivas de siempre. Y se la volvió a preguntar en Campeche. Y te la volteaba. Poco. Estando en Campeche, que me hicieron el favor de invitarme hace un año a una gira por allá con el club de periodistas, le volvió a preguntar y obviamente... Le volvió a dar la vuelta. Vueltas y vueltas en relación a Monsanto. Pero nos decía precisamente estas ahora jaulas alimenticias, ¿no? Sí. Donde nos envenenan la comida, porque nos decía el doctor, se llama Guillermo Cruz Oramas. Guillermo Cruz Oramas, el cubano. El cubano, el que viene Guillermo miércoles. Cruz Oramas, que tomen nota. Sí, y entonces Guillermo nos Cruz decía Oramas. él cómo han modificado genéticamente el maíz para que tenga 4 veces más % de azúcar para la fructuosa, que es tan dañina para el ser humano. Sí. Y que sin embargo ellos son los que la están haciendo. Entonces, señores, son muchas cuestiones. Jaulas, pues digo, México, estamos enjaulados. Así estamos enjaulados. Pero por todos lados. Mentales. De todo. Físicos. Sí. Ves nada más mentales, físicos, en el ámbito alimenticio, entre los mismos presidenciables, ¿no? Lo estamos viendo también en la milicia.
Stabilicia. Fíjate nada más, Ahora migrantes, la salud. La salud. Estamos enjaulados. Aquí ha estado con nosotros en una lucha permanente el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Es uno de los principales 25 neurocirujanos de nuestro país y que tiene una lucha así como Goliat, David y Goliat, en el Instituto de Neurociencias de nuestro país. Entonces él habla y señala a todos los que han estado como titulares en salud de nuestro país, como cómplices de todo lo que está pasando ahí. Porque dio la denuncia de 474 víctimas aceptadas por el instituto que fueron utilizadas como conejillos de indias para experimentos. Sí, para experimentos. Sí, y entonces aquí con lujo de detalles se ha dado esa lucha y hace poquito, ayer precisamente me compartió en Facebook, que tengo el placer y el honor de tener amistad con él en Facebook, y compartieron, está parado el Instituto de Neurocirugía y Neurociencia en nuestro país, está parado por falta de recursos. Fíjate nada más. Cuando él me dijo, o él decía, primero lo pararon a la mitad, ya está parado, cuando el presupuesto se fija de acuerdo a los pacientes que van llegando. No hay un presupuesto con antelación como en otras instituciones, sino en los pacientes que se van necesitando, se va fijando presupuesto por cada paciente. Entonces, ¿qué está pasando? No, ahora la salud, exacto, sí. La salud enjaulada de nuestro país. Y luego no sabemos de cómo tratan a los enfermos ahí. Esa es otra cuestión también que tenemos. Está la otra cuestión, el desabasto de medicinas en el país. Así es. Está la situación que hemos visto en las clínicas, cada una de las clínicas, sea IMSS o demás, de este trato tan déspota e inhumano. Totalmente. Y más allá de eso, no hay las medicinas. Exacto. Entonces, pues si en el Instituto Nacional de Neurocirugía y Neurociencia no hay medicinas, no hay aparatos, está parado, ¿qué más podemos esperar de los demás? Es lo que te iba a decir. ¿Y tú crees, por ejemplo, con los pacientes del Fray Bernardino, tú crees que no los agarran también de chivos, de conejillos de indias? Claro. ¿Qué está pasando en nuestro país? Por eso les digo, señores, nos fijamos en los procederes de otros gobiernos y de otros países. No, vamos a empezar desde la casa. Así es, empezar desde aquí. Estamos criticando allá, ¿no? Y hacemos peor aquí las cosas. Así es, querido mío. Pero pues son situaciones. ¿Qué más? La cuestión de la salubridad enjaulada. ¿Qué se puede hacer? Porque yo les decía a un querido amigo, pues antes por lo menos decían el chiste de los médicos que todos te recetaban paracetamol. Yo creo que ya ni eso hay. No, ya ni eso hay. Yo creo que ya ni eso hay. Ya no va a haber. Porque es lo que recetan ahora, ¿eh? Nada más vas con una gripe, no paracetamol. Que vas con lo del dolor de garganta, paracetamol. Para todo. ¿Y cómo para la presión, propanolol, no se sabe en otra. ¿Y cómo lees esta situación que se está manejando en las redes, espantando con el petate del muerto, digo yo, donde dicen, Andrés Manuel va a quitar el seguro popular? Porque bueno, yo recuerdo que dijo, se va a quitar como tal para mejorarlo. Para mejorarlo, seguro. Bueno, hasta ahí me quedé yo. Sí. Pero en redes sociales se maneja, se lo va a quitar. O sea, te lo va a quitar, te vas a quedar sin seguro. Sin paracetamol. Sin mi paracetamol. O sea, perdón, queridos, que yo me ría, pero... No, pero es que es cierto, esa medicina, ¿cuánto vale? 20 pesos. ¿No? Te vas al doctor Simi, ¿cuánto vale? Pues eso, 20 pesos. Que hay otra cuestión. 10 pesos. ¿Quién obligó? Está la otra cuestión del doctor Simi tan criticado y sin embargo fue el precursor de obligar a las farmacéuticas a bajar sus precios. Ah, sí. Dado los precios ya que estaba dando hasta en laboratorios, ¿no? Y yo creo que por eso es uno de los hombres más peligrosos para las farmacéuticas pues no, más de alguno le trae muchas ganas. Pues sí le traen ganas 2, 3 ahí, 2, 3 laboratorios también. La mafia de las farmacéuticas. De la farmacéutica y de los laboratorios. Ajá. Sí, es una mafia. Es tremenda. Así es, tanto farmacias como laboratorios, ¿eh? Exacto. Son mafias también, ¿cómo no?
¿Cómo ves? Y hay competencia desleal entre ellos y muchas cosas también. ¿Qué podemos decir, eso es otra cosa. queridísimo? Y hay jaula también ahí en ese sentido, ¿no? Entonces, la jaula de las medicinas, ahí está. Pues la tienen enjaulada porque ahí... Ahora ya no te hacen las medicinas como antes. También esa es otra cosa. Que te tomabas y a la primera te hacía, ya no. Eso también tiene que ver. Decía, les repetimos, han estado aquí en SEA Informa tantos profesionales en todas las materias que nos van dejando sus conocimientos poco a poquito nosotros. Y decía un muy querido amigo, un doctor que está en la iniciativa privada, que él se quedaba con esa filosofía de los chinos, que antes los chinos era un médico para cada pueblo, pero al médico le pagaban por tener a la población sana. Sana, exactamente. Si se enfermaba la gente, lo corrían y lo... Sí, ya, ahí nos vemos. Sí. Y bueno, y en China sabemos cómo se las gastan, que allá donde ahorcan políticos allá sí les hacen justicia, ¿verdad? Como en otros lados. Aquí en Bronco está optando a estar queriendo regresar a la pena de muerte. ¿Cómo ves esa parte? Pero mira, aquí para empezar, que no engañe el Bronco en ese, ahí sí, para que veas. Ahí te van las razones. A ver, porque todo aquí es mediático. Todo es mediático. A ver, cuéntenos, queridísimo. Mediático, luego. Pero, a ver, aquí va, con lo que propone el Bronco. Para empezar, no se puede. No se puede porque él está haciendo algo de regresar, por ejemplo, al Santo Oficio, ¿no? A la Inquisición. Es imposible. Eso no se puede. Ahora bien, la pena de muerte tampoco. ¿Por qué? Porque ya se abolió. Se abolió y lo que ya está abolido, ¿qué crees? Ya no se puede. Vuelta de hoja. Ya no tiene vuelta de hoja. Y otra, ¿por qué también? Porque están los tratados internacionales. En este caso, el caso de San José, los que México está adherido. Porque somos mitoteros que estamos adheridos a todo. A todo, exactamente, somos bien mitoteros. Aunque ni les hagamos bien folclóricos, aunque no le hagamos caso, no sepamos de qué se tratan. Porque hay muchísimos tratados internacionales muy interesantes. Que es más, deberíamos hacer un programa de eso para que la gente sepa cuáles son, qué tipo de tratados hay, que el de Estrasburgo y para qué sirve. Vamos a hacer uno sí. para comunicarle a la gente, porque yo el que les he mencionado mucho de la Corte Interamericana, cuando hace a México cambiar sus leyes al Estado, pero de los 10 resolutivos que da, pues realmente no se ha cumplido casi nada. No se cumple. Entonces, exacto, entonces dicen, entonces, ¿de qué sirvió? ¿No? Es como las recomendaciones de la CNDH. Más o menos, con todo de que él sea la Corte Interamericana. Ajá. Estamos hablando del máximo organismo a nivel mundial. A nivel mundial. Pero si realmente, aunque estés suscrito a ella, no haces caso omiso de sus sentencias. Porque emiten jurisprudencia, ¿no? En este caso fue sentencia, la de Radilla Pacheco. Se tiene que acatar, exactamente, se tiene que acatar esa sentencia. Una de ellas, Radilla Pacheco, desaparición forzada. Pero estamos hablando de los 70, de los 70, 40 años para poder... para hacerle justicia a Radilla Pacheco o a la familia en este caso. Y que todavía está y todavía sigue ahí, exactamente. Así es. Sigue así. Así es. Pero va a ser interesante llegar a ver todos los acuerdos, tratados internacionales. Exactamente. Porque la gente desconoce. Vamos a ver qué, porque luego nos comentan de diferentes protocolos a revisar. Sí, hay muchas entonces cosas. Lo escuchamos ahora porque a veces es rimbombante que los pronunciemos nosotros como leedores de noticias o analistas o líderes de opinión. Y echamos títulos rimbombantes como protocolo de Estocolmo y no sabemos ni idea. El protocolo de Estambul, perdón. Es el Estambul. Luego esta otra. del Tratado de Estrasburgo. El Pacto de San José. Se oye rimbombante, pero no sabemos de qué se trata realmente. Ese tipo de cuestiones, hablando de derechos humanos o hablando de cuestiones que donde está firmado México, tanto de medio ambiente como de derechos humanos. Pero lo peor no es eso, sino que no se respeta. Exacto. A ver, entonces qué chiste. Y para eso está el control de la convencionalidad, el respeto a los tratados internacionales. Pero sin embargo no vemos absolutamente nada. No se ve absolutamente nada. No ve absolutamente nada. Entonces, esa es una situación. Así que por eso el programa se titulaba así, queridos amigos, México enjaulado. Tenemos jaulas por todos lados. Hay jaulas hasta en tratados internacionales. Hay jaulas también en materia judicial. O sea, hay de todo.
Las jaulas de las cárceles, las jaulas de los migrantes, ¿no? Una jaula más. Ahí te va, Ale. A ver qué opina al respecto. Estaba escuchando en la mañana que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quita del cuadro del cuadro de ¿cómo se llama? De enfermedades a la transexualidad. Sí, ya también ya no ya eso no es una enfermedad. mental, Lo queda como ahí algo todavía falta. Vamos a indagar bien esa situación. Vamos a ver. Pero ¿cuál crees que sí mete al cuadro de enfermedades mentales? La esquizofrenia. No. ¿No? Que los niños jueguen videojuegos. Ya. Entonces, a mí me brinca. No, a ver, me brincó más. Espérame. El creerse, el ser hombre y creer que traes una mujer dentro, estar en un cuerpo de hombre y por eso quiero convertirme en mago transexual, eso no es enfermedad. No es enfermedad cerebral, no es enfermedad mental. Sobre todo jugar pero videojuegos, sí. En los videojuegos, la adicción, eso sí es una enfermedad mental. Entonces, a mí me brinca, queridos amigos. Entonces, estas jaulas mentales que estamos manejando. ¿son jaulas políticas o qué? Todo tiende por ahí. Es que este lobby gay que se está manejando tanto y ver quién lo determina, o sea, sí es la Organización Mundial de la Salud, pero sí. ¿quiénes son los que dicen? Los que están detrás. A ver, ¿quiénes están detrás? ¿Qué hay detrás? A ver, ¿qué hay detrás de todo eso? Porque a mí sí me brincó como madre. A ver, mi hijo tiene una enfermedad mental porque juega videojuegos y se hace adicto a ellos. Pero si es un niño que siente que es una mujer inmersa en ese cuerpo o viceversa, o es una niña que siente que es un hombre, eso no es una enfermedad mental. A ver, entonces ya me perdí, perdón, queridos míos, porque estamos en una disyuntiva muy grande y complicada. Entonces, hablando de jaulas de salud, ¿quién determina cómo y demás? Porque yo recuerdo perfecto que hay una entrevista, y la voy a buscar y les voy a compartir la liga en redes sociales, donde se pelean ahí en un programa de televisión, y un doctor les dice, a ver, no se quitó del cuadro, se dijo tal, pero no se ha quitado la situación de la homosexualidad, el que no es, no como enfermedad mental, ¿te acuerdas? Exacto. Que digo, no, que se quitó del cuadro de enfermedades y entonces este doctor decía que no, y daba con pelos y señales, y les prometo que voy a buscar al respecto y aprenderme lo que decía el doctor. Y aparte porque son resoluciones políticas. Exacto. 100%. Exacto, como esas situaciones y marchas y cosas que vemos, y que ya también nos dará para hablar mucho del otro tema, porque esa situación de la subrogación de vientres, que yo más también, bien la maternidad subrogada. Eso yo lo veo como complicado, ¿no? Y que nos va a dar para un solo tema, vamos a para poder abordarlo bien a fondo y desmenuzarlo. A ver. ¿Cómo ve, querida? No, hay mucha tela de donde cortar, mucho que platicar también, mucho que compartir, analizar, pero México enjaulado, ahí le sugerimos a nuestros queridos amigos que están con nosotros en redes sociales todo el tiempo, ¿cuál otra jaula ven en México? Que nos lo compartan y nos lo digan. A ver, exactamente, que nos digan qué otro tipo de jaula ven, porque hay muchísimas, Hay muchas. Y esa de jaula de las locas también, se las dejo de tarea. Es que esa situación... Esa llegó a existir, ¿no? Y además te lo pusieron así. Así es. Que por él cuando lo dijeron, le costó el trabajo al que calificó así al gabinete presidencial. Así es. Pero acuérdense también, queridos amigos, que hay un libro por ahí del maestro Rafael Laurel de Mola, donde él habla de la cofradía de la mano caída. Sí. Que es algo parecido. Más o menos. Entonces, de todo hay un poco, queridos amigos. Podemos quedarnos toda la tarde platicando al respecto, pero como les decía, ustedes tienen la última palabra. Y coméntenos, déjenos sus opiniones, qué les parece, qué opinión tienen, qué más hay en nuestro querido México, porque les digo, nos podemos estar mirando en qué condiciones tienen a los niños, que claro, que se tiene que luchar por los derechos de los niños en todos los países. Pero no veamos la paja en el ojo ajeno, vamos a ver en qué condiciones están
los niños migrantes. A ver, ¿cómo los tienen aquí? Y no nada más a los niños migrantes, también a todos los migrantes en general, ¿cómo los tienen aquí? Yo quisiera que las televisoras se dieran a la tarea de investigar y sacar estas imágenes de los niños migrantes hacinados en estos lugares en Estados Unidos, que sean un reportaje amplio y veraz sobre las condiciones en que están los niños migrantes en nuestro país. Así es, a ver, que se den una vuelta por ahí. Para saber y poder hacer una equiparación y como pueblo que estamos pugnando por el bien común, pues ver qué parte de la sociedad mexicana se hermana y hacen algo por estos niños migrantes, pero aquí en México. En México. Ahí lo dejamos de tarea. Entonces, al aire, ¿no? Al aire, ahí queda. Eso queda al aire, a ver, pero ve cuántas jaulas tenemos. ¿Jaulas? No, eso fueras como... No. Para empezar. Hasta jaula sexual. Jaulas de todos hay, la jaula del agua, la jaula de las privatizaciones, ¿no? Y nos quedó otra, así como para cerrar rapidito, antes de, ya que estamos aquí encarrerados. A ver. La jaula monetaria. Esta situación de los dineros, querido Alejandro, ¿qué tanto es cierto? Esta pregunta va, creo que por aquí la había anotado, porque yo anoto todo para que no se me olvide, pero creo que no la anoté. Es esta situación de qué tanto dinero real le debe la iniciativa privada o los bancos de mexicanos, bueno, sucursales, a los bancos extranjeros. ¿Se tiene una idea? ¿Cómo se maneja? Debería de haber exactamente alguna idea, un estimativo de cómo se lleva a cabo. Porque yo leía un libro de hace mucho tiempo donde hablaban, estábamos hablando de la década de los 80, y donde hablaban que eran 20,000 millones o sea, era una cifra escalofriante que se le debía a los bancos. O sea, como deuda externa, ¿no? También. Pero no se maneja como deuda externa, entonces, ¿cómo se hace estas situaciones? Voy a investigar bien en el tema, y tú que eres experto en las situaciones, en derecho mercantil y demás, para ver qué podemos qué podemos averiguar ahí, o quién nos puede dar luz sobre ese tema. Así que lo dejamos, queridos, ahí va a quedar esa cosquillita para investigar sobre el tema, y que en el próximo programa lo desmenuzamos, aquí lo platicamos también. Así es. Pero esa es la jaula financiera. Jaula financiera, donde México Fíjate está. ¿Cuántas jaulas hay? Uy, Dios mío de mi vida. Ay, tenemos tantas, por eso les digo. Aparte de muros. Aparte de muros. Porque son insalvables. Exactamente. Muros, jaulas y demás. Pues, queridos amigos, les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Una vez más aquí con el doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores, a tus órdenes, que por aquí nos estará acompañando los martes, pero regáñenlo que llegue temprano. Voy a llegar temprano, les prometo llegar temprano el próximo martes. Sí, porque ahora hasta... Voy a llegar tempranito. Pero bueno, aquí el mitote sigue a todo lo que da, queridos. Les vamos a agradecer que nos dejen sus opiniones en todos los canales, sean Informa, o sea, con el doctor, en su canal directo, en YouTube, en Periscope, en Twitter, en el Facebook, donde sea. Donde gusten y manden, pero por favor mándenos su opinión, sí, que interactúen. ¿Verdad? Y las gorras de Miquel que les prometió. Esas. A ver, que se las traiga para la próxima, ¿eh? A ver, digo, más de alguno va de querer su gorra, sí. total. Pues a ver quién. ¿Se las autografías? ¿Ya que sea? Pues ya que sea yo se las. Yo les pongo ahí mi firmita, ¿no? Pues despidámonos, querido. Muchas gracias por la atención, por el favor de su atención, querido auditorio, y pues vamos a seguir viendo cuántas jaulas hay y destapándolas, ¿no? Y destapándolas, abriéndolas un poco. Vamos a abrirlas tantito. Porque las mentales son las principales, y ellas son individuales. Eso depende de uno. Entonces, claro, queridos amigos, el que decida abrir su jaula, que la abra. Que le busque. Hay que le busque. Hay que perder el miedo. Exactamente. Tengan una tarde excelente, les agradecemos. Jorge Ricardo García Villalobos, querido doctor, un programa más en martes desde SEA Informa, el Consejo Nacional de la Abogacía Ignacio L. Vallarta. Pues aquí estamos con un programa más, les agradecemos. Querido Miguel, gracias por apoyarnos acá con las cámaras. Gracias, doctor querido. Gracias, querido Víctor Manuel. Muchas gracias, mira. Gracias.
La Dulcecita, ¿no? También allá. Trajo todo su equipo todo el aquí, equipo que está el doctor bien. querido, ¿Verdad? por eso vayan las porras, aquí estamos, Sí. queridos míos. Les agradecemos mucho, nos esperamos el día de mañana con un programa más. Mañana está con nosotros el maestro Juan José Dávalos, economista perfecto. de la Facultad de Economía de la UNAM. Mañana vamos a tener un programa también bastante intenso, ya saben que el doctor también le gusta También así todo. desmenuzar y aparte Entonces, que está caliente la mesa. así es, los esperamos el día de mañana. Su amiga Delia Linares Alvarado, como siempre, les desea informe. Muchas gracias. ¿Listo? Perfectísimo, querido. Muy bien. Por ahí creo que nos falló mi Facebook personal hace rato. ¿Sí había entrado? Sí, nos dijo bien Dulcecita. Sí, lo volví a meter, pero no sé qué pasó. Entonces ya, si algo falló en mi Facebook personal, les prometo que lo vuelvo a pasar o les echo un